La única alternativa de cambio real son los independientes. Yo quiero ser presidente de México. Elecciones 2018. Hay que reconocer el avance de la nación. Me dijeron que no iba a llegar a juntar 1 millón de firmas. Se acabarán abusos, despilfarro en el gobierno. Elecciones 2018. Tengo que decirle al INE todas las cosas que no le digo a mi vieja. En Así las Cosas. Bueno, 7 de la mañana con 14 minutos. Ahí está la información que nos trae nuestro querido Sopitas sobre lo que sigue sucediendo, Facebook, Cambridge Analytica y demás. Y bueno, les decíamos hoy desde tempranito, este programa que arranca a las 6 de la mañana, que pues sin duda vale la pena revisar también cómo periodistas destacados, que no necesariamente están físicamente presentes en México, están viendo lo que nos está sucediendo con nuestras elecciones y sobre todo qué puede pasar. Una lectura desde Estados Unidos, en donde, bueno, pues hay una comunidad mexicana tan grande y donde no solamente, no por cómo se está viendo desde allá, cuáles son, digamos, como las prioridades, cuáles son los temores. Y me da muchísimo gusto que tengamos en la línea telefónica a Jorge Ramos, periodista y conductor de Univisión. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días y gracias por invitarme en este horario donde nadie nos va a escuchar porque todo el mundo va tarde hoy al trabajo, ¿no? Más o menos. Oye, ahorita hay varios tweets ahí que dicen, no ha salido ni el sol, carajo. Claro, y entonces dicen, ¿a quién invitamos? No, pues a Ramos. Exacto. Sí, exacto. Así estábamos ayer, decíamos, hijo, ¿quién ponemos? ¿A quién ponemos? No, pues tiene que ser de otro país. Y tiene que ser de otro país. Otro país que se haya despertado 1 hora antes. Exactamente. Para que más o menos tenga sentido lo que dices. Sí, estoy una hora adelante. Exactamente. No, Jorge, y ojalá sea la primera de muchas pláticas en estos meses de campañas, porque la verdad es que nos interesa mucho también tener tu pulso. Y literal, te pregunto así, tal cual, ¿cuál es tu pulso? Arrancaron finalmente las campañas este fin de semana, el viernes, digamos, pero este fin de semana. ¿Cuál es tu pulso, Jorge? Bueno, primero que vamos a estar bombardeados, y creo que estamos, pero, por ejemplo, comparándolo con el año y medio de campaña presidencial en los Estados Unidos, yo sé que en México nos quejamos de muchas cosas, pero el hecho de que las campañas presidenciales se concentren en solo unos meses, me parece extraordinario. Acuérdate, Donald Trump lanza su campaña en junio del 2015 y las elecciones son en noviembre del 2016. O sea, estamos hablando de un año y medio de campaña. Así que dentro de todo me parece que es muy saludable y muy prudente tener una campaña tan corta. Y luego desde fuera veo un par de cosas. Primero, no sé cómo en México aguantamos tantos muertos. Es realmente increíble. Después del sexenio de Calderón y ahora el sexenio de Peña Nieto, que va a ser el más sangriento de la historia moderna de México, nos siguen matar en México. Será que no nos maten. Quizás el candidato o la candidata que mejor plantee esto le va a ir mejor. Desde Estados Unidos es inevitable ver el factor Trump. Peña Nieto fue un presidentito que nunca tuvo el valor de decirle no a Trump en su cara y nunca entendió que era una cuestión de dignidad nacional. Y me parece que el presidente que salga a defender a los mexicanos, no solo en México, sino a los 12 millones de mexicanos nacidos en México que vivimos en los Estados Unidos, también puede ser un factor importante. Claro. Jorge, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Javier. ¿Cómo ves a estas 4 figuras? ¿Has tenido la oportunidad de hablar prácticamente con los 4? Los has entrevistado varias veces en el Andrés Manuel López Obrador en este 2018, al propio Ricardo Anaya del Frente, a José Antonio Meade y a Margarita Zavala. Interesante cómo me lo planteas, porque he podido hablar con 3 de ellos, pero con Meade no quiere hablar conmigo, o por lo menos no todavía. ¿No? Mira qué curioso. No sabía que Meade no había querido hablar contigo hasta ahorita. No había querido. ¿Y te dicen? ¿Hablado? Sí, con nosotros sí, he hablado. También a una hora donde nadie nos escucha, no sé. a las 6 de la mañana. Exacto, a las 6 de la mañana. Oye, pero ¿por qué? A la hora de la escuela. Exacto, ¿por qué? ¿Y te dan alguna razón o nada más te dan largas hasta ahorita? Bueno, dicen que sí quiere hablar conmigo, que se están arreglando las cosas, pero el hecho es que he podido hablar frecuentemente con López Obrador, con Anaya, con Margarita, pero con mí todavía no. Entiendo la posición. He sido un crítico del momento en que llega a la Casa Blanca. Corrijo, desde la misma manera en que llega a Los Pinos, desde la corrupción. Se me fue. Sí, mira. Luego, ¿por qué no quieren hablar contigo? Luego, ¿por qué te mandan este horario, Jorge Ramos? Sí. Por lo de la Casa Blanca, por los muertos, ¿no? Entonces, creo que el tema central para mí, y ellos creo que lo saben perfectamente, es cómo deslindarse de su jefe,
cómo decirle que no a su jefe. Y para los candidatos me parece que este sigue siendo un tema central. En el caso de Margarita también cómo hacer a un lado a Felipe Calderón. En el caso de Anaya, cómo decir no a todas las veces que cooperó con el presidente Peña Nieto y ahora presentarse como una figura mucho más independiente. Y en el caso de López Obrador, que es la misma historia que hemos visto en el 2006 y después la vimos en el 2012 y si se va a repetir ahora, es decir, un candidato que va claramente adelante en las encuestas, pero que en ciertos temas no se quiere mover. En todas partes del mundo, hace poco entrevisté a un candidato presidencial en Colombia y claramente le preguntaba, ¿para usted Hugo Chávez fue un dictador? ¿Para usted Nicolás Maduro es un dictador? Por esta vinculación que quieren hacer siempre de López Obrador con Venezuela. Y López Obrador insiste en esta política internos de otros países, pero que le hace muchísimo daño el no querer hablar de una forma tan contundente sobre un tema que prácticamente lo destrozó en las pasadas elecciones presidenciales. Sí. Oye, ahorita que decías, hace rato comentabas, Jorge, decías desde Estados Unidos dos temas que te llaman la atención. Uno, dices, no sé cómo en México aguantamos tantos muertos. Así lo apunté tal cual. Y luego dices, bueno, el tema Trump. Pero voy primero con el primero. No sé cómo en México aguantamos tantos muertos. Y sí, ha habido, digamos, como toda esta reflexión cuando solamente estamos dando las cifras y hay tantos muertos y tantos. Este fin de semana se decía también que el sexenio de Peña Nieto, que aún no termina, ya rebasa o ya llegó al mismo número de muertos que tenía Felipe Calderón, pero cuando uno ve la cifra, pareciera que la cifra no, porque la cifra es abrumadora, pero también deshumaniza como tal. Y tú dices, ¿cómo en México aguantamos tantos muertos? Y yo no sé si hemos sabido también contar esta historia de tal manera que deshumanicemos la cifra para que dejemos de aguantar tantos muertos, Jorge. Yo, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mis sumas, y tengo que revisarlas, pero basadas en cifras de la misma Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Calderón fueron 104,089 muertos. Personas que murieron por esta guerra contra el narcotráfico, 104,000. En el caso de Peña Nieto, o está ahí o está a punto de sobrepasarlo. O sea, va a ser el sexenio más sangriento. Y cuando lo vemos desde fuera es una tragedia. Y mi pregunta, ¿dónde está la indignación de los mexicanos? O sea, en cualquier otra parte del mundo esto hubiera generado protestas masivas, hubiera generado un juicio político en el Congreso o en la Asamblea o en el Parlamento para decirle al presidente, nos están matando todos los días, usted no ha hecho absolutamente nada. En el caso de Felipe Calderón, él inicia esta guerra contra el narcotráfico, pero Peña Nieto sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y no ha hecho absolutamente nada, o peor todavía, no ha sabido cómo hacerlo, o no ha querido cómo hacerlo, o peor aún, ha sido incapaz, ha sido uno de los presidentes más incapaces que hemos tenido en México. Entonces, ¿cómo seguimos aguantando eso? En Estados Unidos las historias ya saben que hay muertos en Cancún, que hay muertos en Los Cabos, que es inseguro cada vez a donde a los americanos les advierten no visitar, pero como mexicanos, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde está el basta ya? Cuando matan a 17 estudiantes en una escuela de Parkland, muy cerquita de donde yo vivo, se ha generado un movimiento nacional en los Estados Unidos para controlar el uso de armas. ¿Dónde está esa indignación de los mexicanos cuando nos han matado no 17, sino 200,000 mexicanos y no ha cambiado absolutamente nada? Así que para mí ese es un tema central, ¿no? Nadie se siente seguro. Pregúntale a cualquier familia mexicana y todos han tenido a alguien que ha sufrido un robo o un secuestro, o peor aún, que los han matado. Bueno, lo decías también al inicio de esta plática, el tema Trump que bueno, está presente intermitentemente en los discursos de estos cuatro que levantan la mano, pero bueno, también no podemos dejar de ver cómo lanza estos tweets desde el fin de semana contra México. Hoy por la mañana también se levantan molesto con las caravanas de migrantes. ¿Qué decir de esto, Jorge Ramos? Bueno, lo que pasa es que el fin de semana, nada es gratuito, por supuesto. El fin de semana Donald Trump hace un frío horrible todavía en Washington y Nueva York, y entonces Trump agarra su avión y se va a Mar-a-Lago, aquí en la Florida, donde la temperatura está a 30 y tantos grados. Es la cadena más conservadora republicana aquí en los Estados Unidos, y parece que le metieron en la cabeza de que hay una... Me da risa, pero aquí es noticia de toda la mañana, de que hay una caravana, una pequeña armada, así le llaman, una pequeña armada de inmigrantes que está a punto de invadir a los Estados Unidos. Una armada de inmigrantes centroamericanos
a los que supuestamente México ha dejado pasar sin ningún problema y que están a punto de llegar a la frontera. Y esa es la noticia aquí en la mañana. Entonces sale Trump, en lugar de con espada y cuchillo, sale con sus tweets a decir que hay caravanas, es la palabra que se está usando, caravans, de inmigrantes que quieren invadir a los Estados Unidos, y luego salir a atacar también, primero a México respecto, y segundo a los jóvenes dreamers, que son estos jóvenes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran muy pequeños, y a quitarles cualquier posibilidad, cerca de 2 millones de ellos, para convertirse en legales. Así que cada vez que Trump está en problemas, cada vez que su popularidad está bajando, el primer ataque va contra México. Y México, de nuevo, ¿dónde está la dignidad? Muy a la mexicana, yo no sé si el secretario de Relaciones Exteriores cree que dice, no, vamos, yo conozco al yerno de Trump y con una cenita nos arreglamos. No, así no funcionan las cosas. Clara respecto hacia los Estados Unidos, y creo que el próximo presidente o presidenta de México debe tener una posición muchísimo más clara y además jugársela. A Trump le queda hasta el 2020. ¿Cuánto tiene que aguantar a Trump? 2 años. 2 años lo aguanta, pero para los mexicanos es una cuestión de dignidad, y los mexicanos, en la política exterior de México hacia Trump ha estado cargada de absoluta indignación. Oye, Jorge, de los candidatos que ya pudiste entrevistar, decías que con el único que nos hablabas con Meade, Sí. ¿cuál es tu percepción respecto a cómo ven a Donald Trump? Decías hace rato, pues, que en México, que el presidente Peña ha sido un presidente muy pequeño, que no ha sabido plantársele, digamos, a Donald Trump. ¿Cómo ves a los 3 con los que ya hablaste, por lo menos? Mira, déjame ponerlo en contexto. Creo que el actual presidente Nieto nunca entendió que, a pesar de ha sido un presidente terrible, hay problemas serios de corrupción con la Casa Blanca, incapaz en la cuestión de la inseguridad, pero nunca entendió Peña Nieto que quizás pudo haber salvado su presidencia si se hubiera enfrentado a Donald Trump. Si en lugar de invitarlo y tratar de hacerlo de nuevo con esta política exterior a la mexicana, que es de comiditas y de invitaciones, vente, yo te llego a mi casa, y tratar de convencerte con unos tequilitas de que la cosa va a estar mejor. Uh-huh. Nunca entendió que pudo haber salvado su presidencia al final si hubiera tomado una posición de defensa de Donald Trump. Nunca lo entendió. Y me preocupa un poco la ingenuidad de los candidatos, y lo digo en general de los 4, de que todos creen que van a poder maniobrar y manipular a Donald Trump. Donald Trump es un bully, es un tipo con un egoísmo absoluto, con claras expresiones racistas en contra de los mexicanos. El 16 de junio del 2015 nos llamó a los mexicanos drogadictos, criminales y violadores. No dijo algunos, no. Dijo los inmigrantes mexicanos, entre los que yo entro dentro de ese grupo. Entonces, me parece que entre los candidatos mexicanos actualmente hay mucha ingenuidad. Muchos creen que van a poder negociar con él con la fuerza. Yo creo que no. Con Trump no se negocia con suavidad. A Trump hay que plantársele con mucha fortaleza, y si hay que romper el Tratado de Libre Comercio, hay que preguntarse sobre los candidatos. Pero yo siento a los 4 todavía con mucha debilidad frente a Donald Trump, y no entienden que quizás para los mexicanos sea más importante tener 2 años de fortaleza con Donald Trump, apostando porque que no se vaya a reelegir en el 2020. Si se reelige en el 2020, bueno, eso va a ser muchísimo más complicado. Sí. Pero el problema está en aceptar que Donald Trump haga lo que se le pegue la gana con México y no decirle no, que ese fue el problema de Peña Nieto, no desde un principio. Bueno, pues ahí está el análisis y las palabras, insisto, de lo que esperamos sea la primera de muchas colaboraciones. Querido Jorge Ramos, te admiramos y te leemos. Gracias por estar esta mañana por acá. Gracias, y a ver si me invitan en otro horario, ¿eh? Vamos a ir probando varios. Vamos a ir probando audiencia de 3, pero ya luego lo vamos a ir subiendo. Te damos un abrazo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Es Jorge Ramos, periodista mexicano que está allá en Estados Unidos desde Univisión, y vamos a tratar de hacerlo a lo largo de todas estas semanas, hablar con periodistas destacados que están también fuera de México para ver ellos cómo viven las elecciones y cómo lo están leyendo. La verdad es que muy buenos puntos los que pone, ¿eh? Y me quedo con esto, dice al final, ¿no? Me preocupa la ingenuidad de los candidatos mexicanos. Creen que van a poder enfrentársele a Donald Trump. Ingenuos les llama.